Bueno, bienvenidos entonces a esta clase en la que vamos siguiendo la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Hoy vamos a entrar en el capítulo 1 del material que tiene que ver con el Evangelio, ¿sí? La palabra Evangelio traducido es buenas noticias, buenas nuevas o buenas noticias. De hecho, el Evangelio va a traer las mejores noticias. Una de las buenas noticias es que finalmente Dios se hizo hombre, está entre nosotros y ha venido para restaurar la relación entre Dios y las personas, ¿no es cierto? Otra de las buenas noticias que tenemos es que el Señor vino para instaurar el año de la gracia, de la buena voluntad. Otra de las buenas noticias que tenemos es que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y esa muerte fue completa, expiatoria para nosotros. Todos nuestros pecados han sido borrados por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Otra buena noticia es que no quedó en la cruz el Señor, sino que resucitó al tercer día, lo que le da valor y autenticidad a todo lo que dijo y a todo lo que predicó. Y otra de las buenas noticias es que ascendió y está sentado a la diestra de Dios. Obviamente la mejor de todas las noticias es que hay preparado un día en el que Él va a volver, ¿sí? Y dice Juan 14 que fue a preparar un lugar para que donde Él está nosotros también estemos y podamos disfrutar de la presencia del Señor por la eternidad. Así que el Evangelio está repleto de buenas nuevas, el Evangelio está repleto de buenas noticias. ¿Por qué tenemos 4 evangelios? ¿Sí? Cada uno de los evangelios está dirigido a un sector especial de la comunidad, de la sociedad de la época. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo está dirigido a lo que es el pueblo judío. El Evangelio de Mateo está escrito por un hombre que era publicano. Los publicanos no eran muy queridos en ese tiempo porque los publicanos trabajaban para el Imperio Romano. Lo que hacían los publicanos era recaudar impuestos y cobraban un poquito más de la cuenta porque desde ahí se sacaban el sueldo para ellos, ¿sí? Pero lo hacían de manera usurera y entonces los judíos los miraban a los publicanos como traidores, ¿no? Porque de alguna manera estaban aportando o quitándole a sus hermanos el dinero para aportar al Imperio Romano. Así que Mateo no era una de las personas bien vistas, sin embargo el Señor lo llama, lo mete dentro de su grupo, de su ministerio, y Mateo resulta ser uno de los escritores del Evangelio que lleva su nombre y nos va a presentar a Jesús como el Mesías Rey. Por eso ustedes van a ver en el Evangelio de Mateo la mayor cantidad de profecías, ¿sí? Porque le está escribiendo a los judíos y los judíos conocen acerca de la palabra, acerca de las profecías, y entonces continuamente Mateo va a decir cómo está escrito, como dijeron los profetas, para argumentar que el que está o el que estuvo entre nosotros haciendo bienes, milagros y murió en la cruz del Calvario, es realmente el Mesías esperado, es realmente el Hijo de Dios. Mateo nos va a dar una de las 2 genealogías que tenemos en la Biblia. La genealogía o el árbol genealógico es el árbol familiar, ¿sí? Con una particularidad, Mateo va a seguir la línea de José y se va a remontar a David y desde David va a llegar hasta Abraham, ¿sí? ¿Por qué llega hasta Abraham? Porque Abraham es considerado el padre de la fe, es considerado el padre de los israelitas. Entonces, por esa razón, Mateo llega hasta Abraham y no se remonta como Lucas después lo va a hacer hasta Adán. Lucas tiene otra razón que ahora se las voy a contar. Pero es interesante lo que Mateo hace porque demuestra que José le da a Cristo el derecho legal, el derecho real para poder ser rey, porque José es de la tribu de David, de la descendencia de David, y el rey, el Mesías, tenía que venir de la tribu de David. No le da a José el derecho de sangre.
Dios es tan cuidadoso en todo esto. Si José hubiera sido, oiga esto, el padre biológico de Cristo, Cristo no hubiera podido ser rey. Porque la línea de José, la línea por la que viene José, es una línea que había sido desechada. Si ustedes leen Jeremías capítulo 28 al 30, son 2 capítulos que tienen que tomar para leer, ustedes van a encontrar que Dios desecha esa línea, que es la línea de Jeconías, porque no fueron fieles, porque no guardaron el pacto. Entonces, Dios es tan cuidadoso que José es el padre adoptivo y entonces no le quita el derecho de sangre para poder ser rey al Señor Jesucristo. Sí le da el derecho legal para poder serlo, el derecho real al pertenecer a la familia de David, ¿sí? Tenemos el Evangelio de Marcos. Marcos es aquel Juan Marcos que fue prácticamente educado por su tío Bernabé. Esto nosotros podemos verlo no solo en el Evangelio de Marcos, sino también en los Hechos de los Apóstoles. Un joven, un adolescente que se va a sumar al ministerio del apóstol Pablo y va a trabajar con el apóstol Pablo en el primer viaje misionero. Algunos dicen que como Marcos era muy joven, extrañó mucho la casa, la familia, y en la mitad del viaje se quiso volver, y eso provocó una pelea entre Pablo y Bernabé, porque cuando llegan y quieren salir en el segundo viaje misionero, Bernabé, que era un hombre muy restaurador y muy conciliador, se lo quiere llevar a Juan Marcos otra vez. Y Pablo dice, no, este ya nos abandonó en la mitad del viaje, ahora no me lo vas a traer otra vez porque va a ser lo mismo. Pablo tenía un carácter muy parecido al nuestro, un carácter que Dios va a tener que tratar. Lo noble que yo puedo contarles en cuanto a esta relación es que en la vejez Pablo reconoce su error y le pide a Timoteo que lo envíe a Juan Marcos, porque Juan Marcos resulta ser útil ahora para el ministerio, ¿sí? Juan Marcos no sale con Pablo, se va con Bernabé, pero después la tutela de Juan Marcos la tiene el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro trabajó muchísimo sobre el corazón de Juan Marcos para formarlo en un verdadero siervo de Dios, en un verdadero hombre de Dios. Y después Pablo lo reconoce, ¿no? Está como diciendo, me equivoqué con Juan Marcos. Resulta que Juan Marcos terminó siendo un verdadero ministro. Este Juan Marcos es el que va a escribir el Evangelio. La fuente que va a usar para escribir el Evangelio viene del apóstol Pablo y viene del apóstol Pedro también, de todo lo que ellos le pudieron contar. Y Juan Marcos va a presentarlo al Señor Jesucristo como siervo. Por eso ustedes van a ver que Juan Marcos hace referencia siempre a que Jesús viene de Nazaret. Por ejemplo, podemos leer Marcos 1:9. ¿Qué tiene que ver que Jesús viene de Nazaret? Está demostrando que Jesús no tiene ninguna pretensión de ser el rey político del momento. Nazaret era una ciudad apartada, Nazaret era una ciudad que se consideraba atrasada porque estaba lejos de todos los caminos. Nazaret era una ciudad que se distinguía por que todas las casas estaban pintadas de blanco, pero estaba a las orillas de la montaña y no tenía prácticamente comunicación con el mundo. Entonces, Juan Marcos, al mencionar continuamente que Jesús viene de Nazaret, lo que está diciendo es que Jesús vino para servir, no tenía ninguna pretensión política. Y es importante que él haga esto porque él se está dirigiendo al Imperio Romano, a la gente que habita en el Imperio Romano, y no quiere de ninguna manera presentar a Jesús como un oponente político. El reino del Señor no tenía que ver con la política, sino que tenía que ver con lo espiritual. Por eso Juan Marcos tampoco presenta genealogía y tampoco van a encontrar en el Evangelio de Juan Marcos referencia a profecías, porque a los romanos no les importa eso. Los romanos, ¿qué quieren? Quieren ver. Entonces Juan Marcos les muestra a Cristo a través de los milagros. Ustedes miren el Evangelio de Juan Marcos y se van a encontrar con la mayor cantidad de milagros. La mayor cantidad de milagros están registrados ahí. Marcos 1:9. Aconteció en aquellos días
que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Jesús vino de Nazaret de Galilea. Él hace siempre esta referencia, esta procedencia, este origen de Jesús. Si bien Jesús no había nacido en Nazaret, Jesús había nacido en Belén, pero se había criado en Nazaret. ¿Sí? Se había trasladado después de la muerte de Herodes a Nazaret y se había criado en Nazaret. El tercer evangelio que tenemos es el evangelio de Lucas. Lucas es un médico que se convierte en los viajes misioneros del apóstol Pablo. Es un médico griego que se convierte en los viajes misioneros del apóstol Pablo. Un hombre que se entrega a Dios de todo corazón. Lucas es el responsable no solamente del Evangelio, sino también de lo que se registra en el libro de los Hechos. Si ustedes se fijan, están dirigidos a la misma persona, están dirigidos a Teófilo, porque es Lucas el que está ordenando el Evangelio. Si ustedes quieren ver un Evangelio ordenado casi de manera perfecta, ese es el Evangelio de Lucas. Un evangelio muy recomendable para las personas que no conocen al Señor, ¿sí? Muy recomendable. Lucas le está escribiendo a los griegos y como él es un hombre facultativo, entonces él escribe con cierta maestría, con mucho orden lo que está relatando del ministerio del Señor, que relata lo que le contó el apóstol Pablo, pero también lo que investigó él, porque Lucas era un hombre extremadamente completo. No solamente era médico, se cree que era pintor y que era historiador. Así que era un hombre con un nivel cultural, con un nivel educativo muy, pero muy alto, ¿sí? Este Lucas va a ser muy, pero muy influyente y él va a presentarle a los griegos que los griegos buscan el hombre perfecto. Por eso la genealogía de Lucas va hasta Adán, porque quiere demostrar que Jesús es el hombre perfecto para presentárselo a los griegos. En la genealogía de Lucas ustedes van a encontrar dos diferencias con la de Mateo. La primera es que Lucas sigue la línea de María. María también era descendiente de David. Tanto José como María eran descendientes de David. Así que Lucas sigue la línea de María y cuando llega a David se desvía y llega hasta Adán. Termina en Adán presentándole a los griegos a quien es para él el hombre perfecto, el modelo perfecto, que es el Señor Jesucristo. Y al ir por el lado de María, a la vez está certificando que Jesús tiene el derecho de sangre, el derecho espiritual y el derecho real para ser el rey y el Mesías esperado por los judíos y por ende también por toda la humanidad. ¿Está? Estos tres evangelios son conocidos como los evangelios sinópticos. ¿Por qué son sinópticos? La palabra sinóptico se traduce como ver juntos, ¿sí? Porque se enfocan en lo que Jesús hizo y se enfocan en lo que Jesús enseñó. Ustedes van a ver que muchos relatos se repiten en estos tres evangelios. Hay muchos relatos que se repiten. Ahora, a ver qué palabra tengo que usar. ¿Qué función tiene o qué finalidad tiene que el relato se repita? La finalidad que tiene es mostrar un aspecto diferente del milagro. Supóngase que, Dios no quiera, se sucede un accidente en la esquina de la iglesia. Salimos a ver ese accidente todos los que estamos acá, porque todos somos curiosos y queremos ver, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que vamos a contar nosotros después a las personas que no estuvieron? Lo que más nos impactó. Entonces alguien va a decir el modelo del auto, otro va a decir el daño que causó, otro va a decir quién de los dos tuvo la culpa para provocar el accidente. Y eso es lo que hacen los evangelios sinópticos, es mostrarnos de diferentes ángulos lo que fueron los milagros, el impacto de esos milagros
el impacto de esas enseñanzas de Jesús. Por eso de repente ustedes van a encontrar que se habla del ciego Bartimeo, pero después vamos a ver que no era solamente el ciego Bartimeo, había dos ciegos. Quiere decir que a uno de los dos evangelistas le impactó más uno de los dos ciegos. Tanto le impactó que recuerda su nombre. ¿Se dan cuenta? Entonces esa es la finalidad de los evangelios sinópticos, mostrarnos a Jesús y la obra de Jesús de diferentes ángulos, para darnos un panorama completo. Tengan en cuenta que la mayoría de los evangelios sinópticos, se escribieron 30 años o más después de la muerte de Cristo. Así que ellos están recopilando y recordando todo lo que vivieron. No es que esto se fue escribiendo mientras Cristo se movía. No, esto se escribió 30 años después, en el caso de los evangelios sinópticos. En el caso del Evangelio de Juan se escribió 60 años después, aproximadamente de la muerte de Cristo. Entonces, ellos van recordando lo que más les impactó y eso es lo que van reflejando en el Evangelio para dejarnos un testimonio completo acerca de la vida, de la obra y del ministerio del Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan es distinto a todos. Juan era primo del Señor, era hijo de Zebedeo y de Salomé, una de las mujeres que fue al sepulcro en la mañana para ungir el cuerpo, en la mañana de la resurrección, una de las mujeres que más apoyó dentro del ministerio del Señor Jesucristo. Y yo, cuanto más miro a los discípulos, más grande veo la figura de Jesús como líder. Porque si hay algo difícil, es liderar a la familia. Es muy fácil que el liderazgo se acepte desde un círculo de personas que no tienen nada que ver con el líder. Ahora, cuando es tema familiar es muy difícil porque se entremezclan las cosas. Entonces no se separa lo que es el liderazgo de lo que es la relación de familia. Y tiene que separarse porque son cosas diferentes. Jesús demuestra una maestría extraordinaria al tener a su primo, Juan, dentro del ministerio, a su tía apoyándolo, y Juan va a ser el encargado de escribir este evangelio, que es conocido como el evangelio universal, porque Juan nos va a presentar al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Juan no está interesado tanto en los milagros, Juan está interesado en demostrarnos que ese hombre que era su primo, en realidad era más que su primo, era el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces Juan nos va a llevar hacia la deidad de Cristo todo el tiempo. Juan es el único de los tres evangelistas que relata el principio del ministerio de Cristo, los 8 meses que Cristo pasa en Judea. Ninguno de los demás evangelistas lo hace. ¿Por qué lo hace Juan? Porque Juan era del círculo de la familia y vio los albores del ministerio de Cristo. Entonces recuerda esos primeros pasos en el ministerio de Cristo. Entonces ustedes van a ver que de Juan capítulo 2, versículo 13, donde está la fiesta de la Pascua, hasta antes de la siega en diciembre, que vendría a ser lo que tenemos en Juan 4, del 33 al 35, se suceden esos 8 meses en los que Cristo está desarrollando su ministerio en Judea. Ninguno de los demás evangelistas lo registra. Todos los demás registran el ministerio de Cristo en Galilea, en Perea, pero no en este comienzo en Judea. ¿Sí? Muy bien, el evangelio de Juan es realmente importantísimo. Juan nos va a mostrar 7 señales que hacen que Jesús sea el Hijo de Dios o que demuestran que Jesús sea el Hijo de Dios. 6 de esas señales son exclusivas de Juan. No se repiten en ningún otro evangelio. 6 señales tremendas del Señor. Juan nos va a mostrar diálogos íntimos del Señor, que no los registra en ningún evangelio, como por ejemplo el diálogo de Jesús con la mujer samaritana. ¿Sí? Ustedes van a ver en el evangelio de Juan la mayor cantidad de entrevistas personales dadas por Cristo. Jesús y Nicodemo, Jesús y la mujer samaritana.
Todas las entrevistas personales de Cristo están registradas en el Evangelio de Juan. ¿Sí? En el Evangelio de Juan, el evangelismo de Cristo es demostrado de persona a persona. Jesús se preocupaba tanto por las multitudes como por una mujer a la que nadie quería. Y era capaz de sentarse con esa mujer para presentarle el Evangelio del Reino con tanta pasión como se lo presentaba a la multitud en el monte, en el Sermón del Monte. ¿Sí? Así que Juan nos va a demostrar un costado de maestro del Señor que es muy lindo, que es muy importante. ¿Cuánto valían las personas para el Señor? Juan nos va a presentar la mayor cantidad de testimonios y de testigos acerca de que Jesucristo era el Hijo de Dios, para que no nos quede ninguna duda acerca de que Jesús es el Hijo de Dios. Juan va a decir que si se tuviera que contar todo lo que Jesús hizo, no alcanzarían los libros del mundo para poder registrar todas las cosas que el Señor hizo, dándole al ministerio de Cristo una magnitud y una trascendencia realmente impresionante, ¿no es cierto? Juan es un evangelio que es dado para todas las personas, entonces con el fin de demostrar que Jesucristo es el Señor. Muy bien. Dicho esto, entramos en lo que es la misión de Juan el Bautista. La misión de Juan el Bautista empieza de manera tan sobrenatural como la misión de Cristo. No se olviden ustedes que tenemos 400 años de silencio, después del último profeta que es Malaquías, hasta este momento. En este momento se activa toda la voz profética y todo el mundo espiritual. Es impresionante la revolución espiritual que hay en el mundo. De manera tal que Dios va a tomar a un sacerdote como Zacarías, que está ministrando, para anunciarle la llegada de su hijo. Él es estéril y es un hombre viejo, ¿sí? Sin embargo, Dios le va a anunciar la llegada de su hijo y él va a profetizar y va a dar una profecía tremenda. Después de 400 años, la primera profecía que tenemos es la profecía del sacerdote Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dando inicio a una revolución espiritual en el mundo, dando inicio a una revolución profética en el mundo, como nunca antes se había conocido. En ese mover de Dios tenemos la aparición del ángel Gabriel. El ángel Gabriel es mencionado por la Iglesia Católica como arcángel, pero la Biblia nunca lo menciona como arcángel. Siempre lo menciona como un ángel especial, como un ángel que está dedicado exclusivamente a la propagación del ministerio de Cristo, a la propagación del Evangelio. El ángel Gabriel tiene mucho que ver con toda la obra de salvación, pero nunca se lo menciona como arcángel, siempre se lo menciona como un ángel especial. El ángel Gabriel va a tener la misión de anunciar no solo la llegada de Juan, sino la llegada de Jesús. Vamos a leer Lucas 1, versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Muy bien, no temas, tu oración fue oída, tu mujer Elizabeth va a tener un hijo y se va a llamar Juan. No siguiendo la tradición de los judíos, se le cambia el nombre, a tal punto que cuando nace Juan, la gente le quiere poner el nombre de su padre, y como él ya había sido advertido por Dios y por su falta de fe, porque se consideraba viejo, Dios lo dejó mudo hasta el nacimiento, él hace señas y dice: no le vayan a poner Zacarías, por favor, porque el ángel me dijo que se tiene que llamar Juan, ¿sí? Juan quiere decir gracia de Dios o misericordia de Dios, y de hecho Juan venía a expresar esa gracia, venía a expresar esa misericordia de Dios. Ahora, el ángel Gabriel anuncia la llegada de Juan el Bautista y anuncia también la llegada de Jesucristo. En Lucas capítulo 1,
versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ahí tienen la salutación del ángel Gabriel a María, bendita tú entre las mujeres, y después le va a hablar el ángel acerca de la llegada del Mesías, de la llegada del Señor Jesucristo, a una doncella de aproximadamente entre 14 y 16 años. Tengan en cuenta esto porque esto es importantísimo para lo que viene, ¿sí? En segundo lugar, el Espíritu Santo confirma la llegada de Juan y la llegada de Jesús. No solamente es una aparición angelical, sino que ahora el Espíritu Santo confirma la llegada de Juan y la llegada de Jesús. Ahí en Lucas capítulo 1, versículo 41 y 42. Miren cómo se activa todo el mundo espiritual, todo el mundo profético, porque el que está por nacer es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el que lo va a anteceder es tan importante, pero tan importante que merece ser destacado. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Muy bien, ahí tienen ustedes la expresión de Elizabeth, ¿sí?, cuando se saluda con María. Es tan importante el saludo. Antiguamente los hermanos tomaban tiempo para saludarse. Y muchas veces en esos saludos descendía el Espíritu Santo y se activaba la voz profética dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Hoy el saludo es como que se ha perdido y es como que nos saludamos a la pasada si nos saludamos, porque a veces estamos tan apurados que ni siquiera nos saludamos. Y entonces eso ha hecho que se apague o se disperse lo que es la manifestación del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero nosotros deberíamos recuperar el valor del saludo, tomar el tiempo para saludar a los hermanos, porque en el saludo puede haber una gran bendición. La pastora Julia lo ha predicado muchas veces esto, ¿no? En el saludo puede haber una gran bendición, se puede transmitir una gran bendición. No es un saludo frívolo, no es un saludo por costumbre, no es un saludo por ritual, es un transmitirse la presencia del Señor cuando se saluda. En este caso, Elizabeth recibe a María, que la va a visitar, su prima. Qué gran líder fue el Señor. Su prima está embarazada, Elizabeth está embarazada ya de 6 meses, ¿sí? Y cuando llega María, la criatura cuando recibe el saludo dio un vuelco adentro de la panza, dando testimonio de que el que había llegado era el Mesías, era el Hijo de Dios. Esto es algo extraordinario, impresionante, porque Elizabeth se emociona, se estremece, y Elizabeth dice: bendita tú entre las mujeres, ¿no? Reconociendo que la que está ahí es la portadora de lo que va a ser el Mesías, que va a traer la salvación para el mundo. En cuarto lugar, María profetiza cantando lo que se conoce como el Magnificat, que es un canto profético, ¿sí? El canto de María es maravilloso, ustedes pueden leerlo después, engrandece mi alma al Señor. Es maravilloso lo que María expresa ahí, siendo tan joven ella y asumiendo los riesgos que tiene que asumir en esa edad y en el estado civil en el que ella estaba. Sin embargo, ella adora al Señor por esa presencia que recibe al abrazarse con su prima y el sello del Espíritu que está cayendo sobre ellos, ¿no es cierto? En quinto lugar, Zacarías, les dije que profetiza, prorrumpe de gozo, porque él dice: Dios ha visitado a su pueblo. Esa profecía, ese canto profético, hay muchos cantos proféticos acá. Otra de las cosas que la tenemos que prestar atención, una cosa es cantar y otra cosa es cantar bajo la unción del Espíritu. Son dos cosas diferentes. Usted puede cantar y puede cantar muy afinado y puede ser de mucha bendición para el que entiende música, pero usted cuando canta bajo la unción del Espíritu, ese canto llega hasta lo más profundo del alma de la persona que está escuchando.
¿no es cierto? Entonces acá Zacarías prorrumpe de gozo y en un canto profético notable, Zacarías se enfoca en Jesús y no en Juan. Como padre debió haberse enfocado en Juan, que era su hijo. Sin embargo, en el canto profético, Zacarías se enfoca más en Jesús que en Juan. Después, en la última parte del canto, se va a enfocar en Juan. Pero en la mayor parte del canto se enfoca en Jesús, porque él dice, en primer lugar, él dice, Dios levantó un poderoso Salvador de la casa de David. Tremendo, ¿sí? Está hablando de Jesús, no está hablando de Juan. En segundo lugar dice, este que Dios levantó nos va a salvar. Es el único que nos puede salvar de la mano de nuestros enemigos. Sí, ustedes si van repasando el canto ahí, en Lucas van a ver lo que les digo. En tercer lugar, Zacarías dice que este que Dios levantó es el único que es capaz de hacer misericordia con nuestros padres. Es decir, le está cumpliendo Dios a través de Cristo la palabra dada a los padres de Israel, a los patriarcas de Israel, que fueron los que anunciaron la llegada o la venida del Mesías. ¿Sí? La cuarta frase que él usa dice que él es el único capaz de recordar el pacto, es decir, es fiel a su promesa, Dios es fiel a su palabra. Por eso levantó a este Salvador, a este poderoso Salvador. ¿Sí? La quinta frase, ahora en el prólogo se lo repito. Dice Zacarías que Él es el único que nos hace servirle sin temor. Zacarías profetiza acerca del Mesías, acerca del Señor Jesucristo sin conocerlo. Es impresionante como la voz profética, como el Espíritu de Dios, como el Espíritu Santo activa en este hombre esta revelación tan tremenda. Y no solamente la revelación, sino la forma en la que lo hizo, porque profetiza con todo amor y con toda pasión acerca de Jesucristo. Luego que habla del Señor Jesucristo, a partir del versículo 76 en adelante, se va a enfocar en Juan, ¿sí? Y entonces va a decir que Juan va a ser profeta del Altísimo. De hecho, Jesús va a ratificar esto y va a decir que de los hombres nacidos de mujer no hubo otro más grande que Juan el Bautista. Tremendo esto, ¿verdad? Va a decir Zacarías en su profecía que él es el que va a ir delante del Señor, preparando el camino con el poder y con el espíritu de Elías, como había sido profetizado. Zacarías va a describir a Juan el Bautista como un gran maestro en Israel, que les iba a dar conocimiento acerca de la salvación. El mensaje de Juan el Bautista fue tremendo, fue impactante. Juan el Bautista no tenía compromisos con nadie, con nadie. El único compromiso que tenía lo tenía con Dios. ¿Sí? En cuarto lugar, él va a decir que en el ministerio de Juan se iba a recibir iluminación para todas las personas que estaban en tinieblas. De hecho, el mundo estaba en tinieblas porque no tenía voz profética por 400 años. Pero a través de Juan el mundo recibe la iluminación nuevamente de la voz profética y el mensaje, que se arrepientan, porque ya está el tiempo cumplido para la venida del Mesías, para la venida del Señor. Y por último, dice Zacarías que Juan el Bautista guiaría en el camino de la paz con Dios. Es el que vino a preparar el camino para que se restaure la relación con Dios. Una relación que estaba quebrada por el pecado, pero que Juan el Bautista va a empezar a allanar el camino para que el hombre se pueda volver a encontrar con el Señor.